La brisa salada, que traía consigo los lejanos gritos de las gaviotas y el tenue aroma a pino, siempre había sido el aliento de vida para Eleanor en su amado Willow Creek, Maine. Su casa de tablillas de 2 pisos, con la pintura ligeramente desgastada por años de tormentas costeras y veranos bañados por el sol, se erguía como un silencioso centinela de incontables momentos familiares. Cada crujido de las viejas tablas del piso, cada rayo de sol que se filtraba a través de las ventanas con cortinas de encaje, guardaba ecos de risas, secretos susurrados y el reconfortante ritmo de una vida compartida con su difunto esposo, Arthur, y sus 2 hijos, Michael y Emily. Arthur, un hombre cuyo gentil humor podía descongelar la mañana más helada de Maine, había sido su fiel compañero durante más de 3 décadas. Pero era la silenciosa fortaleza de Eleanor, su inquebrantable devoción, lo que realmente había sido la base de su familia. Había navegado por la bulliciosa energía de criar a Michael y Emily con una eficiencia tranquila, sus días un tapiz tejido con obras de teatro escolares, juegos de la liga infantil, rodillas raspadas besadas para sanar y el aroma de sus legendarios muffins de arándanos que flotaba por toda la casa. La chimenea de piedra en su acogedora sala de estar había sido el corazón de su hogar, irradiando calor en las noches frías, un testigo silencioso de innumerables cuentos para dormir y reuniones familiares. Willow Creek, con su comunidad unida y el ritmo de vida pausado, había sido el telón de fondo perfecto para la historia de su familia. Eleanor se había sumergido en sus suaves ritmos, siendo voluntaria en la sociedad histórica local, cuidando su vibrante jardín de cabaña que rebosaba de rosas y hortensias, y encontrando consuelo en la tranquila compañía de sus amigas del club de lectura. La vida no siempre había sido perfecta, pero había sido suya, un mosaico reconfortante de experiencias compartidas y entendimientos tácitos. Entonces, la narrativa familiar tomó un giro inesperado y doloroso. Arthur, su ancla, su confidente, el hombre cuya mano instintivamente buscaba en momentos de alegría y tristeza, de repente se había ido. Los colores vibrantes del mundo de Eleanor parecían desvanecerse a un gris apagado, y un silencio descendió sobre la casa de Willow Creek, un contraste marcado e inquietante con el zumbido reconfortante de su vida juntos. Michael, siempre el ambicioso pragmático, hacía mucho que había cambiado las tranquilas calles de Willow Creek por la implacable energía de Boston, sus días consumidos por el exigente mundo de las altas finanzas. Emily, su alma artística anhelando horizontes más amplios, había abrazado la vibrante luz del sol de California. Sus lienzos ahora reflejaban la deslumbrante luz y los colores audaces de la costa del Pacífico. Eleanor y Arthur habían visto a sus hijos embarcarse en sus propias aventuras con una mezcla agridulce de orgullo y un silencioso dolor de ausencia. La cómoda plenitud de su hogar se había disipado gradualmente, dejando atrás habitaciones resonantes y una profunda sensación de silencio. Después del fallecimiento de Arthur, las visitas de Michael y Emily se hicieron menos frecuentes, cuidadosamente programadas en torno a sus vidas ocupadas y las exigencias de sus propias familias jóvenes. Las llamadas telefónicas, que antes eran un salvavidas reconfortante, se redujeron a controles rutinarios. Sus voces a menudo llevaban los matices apresurados de horarios apretados y preocupaciones distantes. Eleanor trató de entender, recordándose sus responsabilidades, sus compromisos. Pero el silencioso anhelo por su presencia, por el consuelo familiar de sus voces llenando el silencio de su hogar, persistía como un dolor sordo. A menudo se encontraba mirando viejas fotografías familiares, los rostros sonrientes congelados en el tiempo, un recordatorio conmovedor de la cercanía que una vez compartieron. El sutil cambio en su relación había sido una erosión gradual, como el mar implacable que poco a poco desgasta la costa. La fácil intimidad de sus primeros años había sido reemplazada por consultas educadas y actualizaciones cuidadosamente redactadas. Eleanor sintió una creciente distancia, una sensación de estar en la periferia de sus vidas, ya no la figura central en sus narrativas diarias. Las rutinas reconfortantes que una vez habían definido sus días ahora se extendían, vastas y vacías, puntuadas solo por sus propias actividades solitarias. Y entonces, la tierra bajo los pies de Eleanor tembló de nuevo, esta vez con una fuerza escalofriante e innegable. Las palabras del médico, pronunciadas con un tono gentil pero grave, resonaron en la estéril sala de examen. Parece ser cáncer, Eleanor. El diagnóstico cayó como un golpe físico, robándole el aliento y proyectando una larga y ominosa sombra sobre su vida ya tranquila. El miedo, agudo y frío, se enroscó en su estómago, un nudo constante de ansiedad que se apretaba con cada hora que pasaba. Pero debajo del impacto inicial y el miedo primario a lo desconocido,
un temor más profundo y más profundo comenzó a echar raíces. Era la perspectiva aterradora de enfrentar este arduo e incierto viaje completamente sola. Durante décadas, Eleanor había sido la cuidadora constante, la que había cuidado a Arthur durante innumerables enfermedades, la que se había quedado despierta durante las largas noches con un niño febril, la que siempre había ofrecido una presencia reconfortante y un apoyo inquebrantable en tiempos de necesidad. Ahora, los roles se invirtieron de manera aterradora. ¿Quién sería su ancla en esta tormenta? ¿A la mano de quién recurriría cuando el miedo amenazara con abrumarla? La idea de navegar por el desalentador panorama de tratamientos, citas y la pura vulnerabilidad de la enfermedad sin sus hijos a su lado era un peso pesado, una carga que se sentía casi insoportable en su profunda soledad. Dudó en compartir las devastadoras noticias con Michael y Emily. Una parte de ella quería protegerlos de la preocupación, no queriendo que su presencia estuviera motivada por la culpa o un sentido de obligación. Pero un anhelo más profundo, más primario, una necesidad visceral del amor y el apoyo inquebrantable de sus hijos en esta, su hora más oscura, finalmente superó sus instintos protectores. Con manos temblorosas, buscó el teléfono, su voz traicionando un temblor que trató desesperadamente de ocultar al compartir la cruda y aterradora realidad de su diagnóstico. Michael y Emily respondieron con la esperada efusión de preocupación, sus voces entrelazadas con sorpresa y simpatía. Promesas de visitar, garantías de apoyo inquebrantable resonaron a través de la distancia. Dijeron todas las cosas reconfortantes que los hijos dicen a los padres enfermos, el guión familiar de cuidado y preocupación. Pero Eleanor, con la tranquila sabiduría de sus años y la sutil intuición que solo una madre posee, detectó una nota de vacilación, una renuencia cuidadosamente velada que desmentía sus palabras bien intencionadas. Las promesas, sabía demasiado bien, a menudo eran cosas frágiles, fácilmente rotas por las implacables exigencias de sus propias vidas distantes. Los días se convirtieron en un lento y agonizante arrastre, cada amanecer trayendo una nueva ola de esperanza que rápidamente se disolvió en la cruda realidad de su soledad. Eleanor esperó, una tranquila vigilia en su familiar casa de Willow Creek, las visitas prometidas que nunca parecían materializarse. El teléfono permaneció obstinadamente silencioso, salvo por la ocasional llamada breve llena de actualizaciones apresuradas sobre sus propias vidas y más garantías vagas de futuras visitas cuando las cosas se calmaran. Excusas, como escudos endebles contra la verdad, comenzaron a llegar. Michael estaba inmerso en una fusión crucial en el trabajo, la presión aumentaba con cada día que pasaba. Los hijos de Emily tenían un horario implacable de eventos escolares, clases de arte y citas de juego, dejándola exhausta. Las millas entre ellos parecían ensancharse en un abismo insalvable, las exigencias de sus vidas distantes eclipsando la silenciosa desesperación de su madre en su apartada casa de Men. El silencio de sus hijos se convirtió en una presencia palpable en la casa, una manta pesada y sofocante que se asentó en las esquinas de las habitaciones, un recordatorio constante e inoportuno de su profunda soledad. Eleanor se encontró pasando cada vez más tiempo en su amado jardín, buscando un frágil consuelo entre la belleza familiar de sus flores. Los colores vibrantes de las rosas y los delicados tonos de las hortensias contrastaban marcadamente con la creciente oscuridad que parecía envolver su espíritu. A menudo hablaba con sus flores, susurrando sus miedos y su soledad a los pétalos silenciosos, encontrando un consuelo extraño y quizás ilusorio en su presencia inquebrantable y arraigada. A medida que su fuerza física comenzó a disminuir, la innegable realidad de su situación se hizo presente. El médico local, con el ceño fruncido por la preocupación, sugirió suavemente que podría encontrar más consuelo y un mejor acceso a la atención médica más cerca de las instalaciones en Portland. La idea de dejar su querido Willow Creek, el único hogar que realmente había conocido, el lugar donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso, la llenó de una profunda y profunda tristeza. Pero la escalofriante perspectiva de enfrentar sus arduos tratamientos completamente sola en el silencio resonante de su tranquila casa era una perspectiva aún más desalentadora y aterradora. Se tomó la difícil decisión, y Eleanor se encontró empacando una pequeña maleta desgastada, doblando cuidadosamente suéteres familiares y fotografías preciadas, dejando atrás el abrazo reconfortante de su hogar por el ambiente estéril e impersonal de un hospital de Portland. El viaje por las sinuosas carreteras costeras fue borroso, el paisaje familiar fuera de la ventana del automóvil, la costa escarpada, los densos bosques de pinos, las encantadoras casas de tablillas, un recordatorio conmovedor de la vida que estaba temporalmente, y quizás irrevocablemente, dejando atrás.
Cuando la llevaron a su habitación de hospital austera y desconocida, el pitido rítmico del equipo médico, las voces silenciosas y apresuradas de las enfermeras y el aroma estéril del antiséptico se convirtieron en la nueva e inoportuna banda sonora de sus días. Las sábanas blancas y crujientes de la estrecha cama del hospital se sentían frías e impersonales, un marcado contraste con la comodidad desgastada y acogedora de su propia cama en Willow Creek. Las enfermeras eran eficientes y amables, su cuidado profesional y distante. Monitoreaban sus signos vitales con facilidad practicada, administraban sus medicamentos con meticulosa precisión y ofrecían sonrisas educadas, aunque impersonales. Pero su cuidado bien intencionado no podía comenzar a llenar el vacío dejado por la ausencia de sus hijos. Eleanor anhelaba la calidez familiar de la mano firme de Michael, el tono brillante y alentador de la voz de Emily. Los quería allí, no por un sentido del deber o la obligación, sino por amor, por un deseo genuino de ofrecer el consuelo incondicional y el apoyo inquebrantable que solo un hijo puede brindar verdaderamente a un padre en su hora más vulnerable. Pero los días en el hospital continuaron su marcha lenta y monótona, marcados solo por los turnos cambiantes de las enfermeras y las rutinas estériles de la vida hospitalaria. Las llamadas telefónicas de Michael y Emily siguieron siendo poco frecuentes, breves y llenas de las mismas promesas bien intencionadas pero en última instancia vacías. Las visitas prometidas siguieron siendo solo eso, promesas, flotando en el aire como deseos incumplidos. Eleanor yacía en su estrecha cama de hospital, el pitido rítmico de las máquinas un recordatorio constante de su frágil existencia, el silencio de sus hijos un peso pesado y sofocante sobre su corazón cansado. El hogar en Willow Creek, el centro una vez vibrante del calor y la conexión de su familia, se había enfriado, sus brasas se habían extinguido hacía mucho tiempo, dejando a Eleanor temblando en una soledad insoportable y profunda, rodeada por la eficiencia impersonal de extraños. La vida en Willow Creek, Maine, siempre había girado en torno a la familia para Eleanor. Su casa de tablillas guardaba décadas de recuerdos con su difunto esposo, Arthur, y sus hijos, Michael y Emily. Eleanor había sido el ancla silenciosa, sus días llenos de los suaves ritmos de la vida en su pequeño pueblo. Pero a medida que pasaron los años, Michael y Emily construyeron vidas en ciudades distantes, Boston y California. La casa de Willow Creek se volvió silenciosa después del fallecimiento de Arthur, las rutinas cómodas reemplazadas por un pesado silencio. Eleanor se encontró cada vez más sola, las llamadas poco frecuentes de sus hijos a menudo se sentían apresuradas y distantes. Luego vino el diagnóstico, cáncer. El miedo fue inmediato, pero la escalofriante perspectiva de enfrentarlo sola carcomía más profundamente. Eleanor siempre había sido la cuidadora. Ahora, ¿quién la cuidaría a ella? Dudosa en cargar a Michael y Emily, finalmente compartió la noticia. Promesas de visitar siguieron, pero pasaron semanas con solo excusas endebles resonando en la línea telefónica. Moverse a un hospital de Portland para recibir tratamiento, el ambiente estéril amplificó el aislamiento de Eleanor. Las enfermeras fueron amables, pero su cuidado profesional no pudo reemplazar la calidez de la presencia de sus hijos. Anhelaba su tacto, incluso una visita fugaz, para perforar la atmósfera estéril. Pero yacía en su cama de hospital, el pitido rítmico de las máquinas su compañero constante, su corazón hundiéndose con cada día que pasaba. El silencio de Michael y Emily se extendió, un sudario pesado. El hogar de su familia, una vez tan cálido, se había enfriado, dejándola temblando en una soledad insoportable. El aroma a pino y aire salado, tan ligado a Willow Creek, fue reemplazado por antiséptico. Los recuerdos de la mano de Arthur en la suya durante los paseos costeros, el peso de los nietos en sus brazos, ahora traían un anhelo agudo. La comida del hospital era insípida, un marcado contraste con sus comidas caseras. Los días se difuminaron en un ciclo monótono. Su diario se convirtió en un confidente silencioso, sus páginas llenas de escritura temblorosa que detallaba su soledad y miedo. Las preguntas bien intencionadas del personal sobre su familia se volvieron difíciles. No quería lástima, pero la ausencia de sus seres queridos era un dolor constante. Pequeños actos de bondad de las enfermeras subrayaron el vacío. A medida que las semanas se convirtieron en un mes, su fuerza física disminuyó, reflejando su esperanza desvanecida. Durante los tratamientos agotadores, el anhelo por Michael y Emily fue casi insoportable, reemplazado por un silencio estéril. Mirando una foto descolorida de sus hijos pequeños, una ola de dolor la inundó. ¿A dónde se había ido ese amor sin reservas?
El peso de su aislamiento se convirtió en una carga física. La fría realidad se asentó profundamente en su interior. El hogar de Willow Creek, una vez un símbolo de calidez, se sentía extinguido. Las estériles paredes blancas de la habitación del hospital parecían amplificar el silencio, cada pitido del equipo médico un recordatorio marcado de su frágil existencia, un contrapunto solitario los imaginados sonidos reconfortantes de su hogar en Willow Creek. El suave tic-tac del reloj de pie en el pasillo. El suave suspiro del viento a través de los pinos antiguos fuera de la ventana de su dormitorio, la risa distante de los niños jugando en el vecindario. Estos sonidos imaginados ahora se sentían como ecos de un pasado distante y más feliz. Eleanor a menudo cerraba los ojos, tratando de evocar el aroma familiar de su hogar, la sutil fragancia de las bolsitas de lavanda guardadas en los cajones, el aroma reconfortante de la sopa de pollo a fuego lento en un día frío de invierno, el tenue y persistente aroma del tabaco de pipa de Arthur que todavía parecía aferrarse al viejo sillón en la sala de estar. Pero estos recuerdos sensoriales, una vez tan vívidos y reconfortantes, ahora parecían deslizarse entre sus dedos como granos de arena, dejando atrás solo un hueco dolor de anhelo. Las comidas insípidas e institucionales servidas en bandejas de plástico eran un marcado contraste con la comida simple y abundante que siempre había preparado para su familia con tanto cuidado. Extrañaba el sabor de su propio café perfectamente preparado por la mañana, la calidez reconfortante de una rebanada de su tarta de manzana, el crujido satisfactorio de su pollo asado del domingo. Estos pequeños placeres cotidianos ahora parecían lujos de una época pasada, enfatizando aún más su aislamiento. Los días en el hospital se extendieron en un borrón indistinguible, marcado solo por los turnos cambiantes de las enfermeras, las extracciones de sangre rutinarias que dejaron su brazo magullado y sensible, y los tratamientos cada vez más agotadores que la dejaron débil y con náuseas. El mundo exterior, vislumbrado a través de la estrecha ventana, parecía vibrante y vivo, un marcado contraste con la quietud estancada de su habitación. Observó el clima cambiante, la lluvia que caía reflejando las lágrimas que a menudo no podía permitirse derramar, los breves destellos de sol que ofrecían una fugaz y falsa sensación de esperanza. Su pequeño y desgastado diario se convirtió en su compañero más confiable, sus páginas llenas de su escritura temblorosa, un testimonio de su fuerza menguante y su creciente desesperación. Vertió sus miedos, sus frustraciones y el peso aplastante de su soledad en las páginas rayadas, encontrando una pequeña medida de consuelo al dar voz a su dolor tácito. El silencio de Michael y Emily siguió siendo una presencia constante y tácita en sus pensamientos, un peso pesado que presionaba su espíritu con cada día que pasaba. Las preguntas bien intencionadas del personal del hospital sobre su familia se volvieron cada vez más difíciles de manejar. Eleanor ofrecía una sonrisa débil y un vago «están bien, gracias», sin querer cargar a estos amables extraños con la decepción cruda y dolorosa que carcomía su corazón. No quería su lástima, no quería ser definida por la ausencia de sus hijos. Era Eleanor Johnson, una mujer que había vivido una vida plena, que había criado a una familia con amor y devoción. ¿A dónde se había ido esa conexión? ¿Por qué se sentía tan completamente sola en esta, su hora más vulnerable? Incluso los pequeños actos de bondad de las enfermeras, una suave palmadita en la mano, un alegre «¿cómo nos sentimos hoy?», aunque apreciados, solo sirvieron para subrayar la profunda ausencia de aquellos cuyo tacto y palabras contenían toda una vida de historia compartida, de amor y comprensión incondicionales. Anhelaba la presencia constante de Michael, la sonrisa brillante y alentadora de Emily, el simple consuelo de saber que estaban allí, no por obligación, sino por amor y preocupación genuinos. A medida que las semanas se convirtieron en un largo y agonizante mes, la fuerza física de Eleanor continuó disminuyendo, reflejando el lento pero constante desvanecimiento de su esperanza. Los tratamientos contra el cáncer fueron implacables, dejando su cuerpo débil y atormentado por las náuseas. Durante estos momentos más oscuros, el anhelo por la presencia de sus hijos se volvió casi insoportable, un grito primario por el consuelo y la tranquilidad que solo ellos podían ofrecer verdaderamente. Cerraba los ojos e imaginaba a Michael sentado a su lado, su mano fuerte apretando suavemente la suya, la voz brillante de Emily leyendo en voz alta una de sus novelas favoritas. Pero la realidad era el silencio marcado y estéril de su habitación, roto solo por el pitido impersonal de la maquinaria médica que monitoreaba su cuerpo fallido. Una tarde particularmente sombría y lluviosa, la mirada de Eleanor se posó en una fotografía descolorida guardada en la esquina de su mesita de noche. Era una instantánea de unas vacaciones familiares de hace mucho tiempo, Michael y Emily cuando eran niños pequeños.
sus pequeños brazos envueltos con fuerza alrededor de ella en un abrazo espontáneo, sus rostros inocentes radiantes de amor y confianza sin reservas. Una repentina y abrumadora ola de dolor la inundó, aguda e intensa, dejándola sin aliento con una profunda sensación de pérdida. ¿A dónde se había ido ese afecto puro e inalterado? ¿Las complejidades y exigencias de la vida adulta realmente habían cortado esos preciosos lazos tempranos de amor y conexión? El peso de su profundo aislamiento se convirtió en una carga tangible y física, presionando su pecho, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. La fría realidad de su soledad se asentó profundamente en sus huesos, una escalofriante premonición de enfrentar el futuro incierto y aterrador completamente sola, rodeada por la eficiencia impersonal de extraños en una habitación de hospital estéril. El hogar de Willow Creek, una vez el símbolo vibrante y reconfortante del calor y la unión de su familia, se sentía como si no solo se hubiera enfriado, sino que se hubiera desmoronado en una pila de cenizas frías y grises, dejando atrás solo un vacío vasto y resonante en su lugar. Las estériles paredes blancas de la habitación del hospital de Eleanor en Portland siguieron siendo sus compañeras constantes, reflejando la luz pálida, a menudo gris, que se filtraba por la ventana. El pitido rítmico de los diversos dispositivos médicos que rodeaban su cama se había convertido en una banda sonora constante e inquebrantable, un contrapunto marcado y solitario a los preciados recuerdos de los sonidos reconfortantes de su hogar en Willow Creek. El alegre chirrido de los grillos en una cálida noche de verano. El suave susurro de las hojas en la brisa otoñal que susurraba a través de los arces antiguos, el familiar y tranquilizador tic-tac del viejo reloj de pie que se alzaba, como centinela en el pasillo. Estos recuerdos auditivos, una vez una fuente de profundo consuelo y un vínculo tangible con un pasado más feliz, ahora a menudo traían una aguda punzada de anhelo, un dolor agridulce por una vida que se sentía cada vez más distante y quizás irrevocablemente perdida. Los días en los confines estériles del hospital se extendieron en un borrón indistinguible, cada uno aparentemente una pálida imitación del anterior. El ritual matutino temprano de las extracciones de sangre, el café tibio servido en una taza de espuma de poliestireno endeble, las visitas breves, a menudo impersonales, de las enfermeras mientras revisaban eficientemente sus gráficos y ajustaban sus medicamentos. Estos fueron los únicos marcadores discernibles de tiempo en su mundo cada vez más aislado. Las visitas prometidas de Michael y Emily siguieron siendo una fuente recurrente de decepción, su continua ausencia un peso pesado y tácito que se asentó más profundamente en su pecho con cada día que pasaba, un recordatorio constante y doloroso de su importancia disminuida en el intrincado y exigente tapiz de sus vidas ocupadas. Lily poseía una notable y entrañable habilidad para encontrar pequeñas e inesperadas bolsas de ligereza incluso dentro de la atmósfera a menudo sombría y cargada emocionalmente de sus circunstancias compartidas. Hacía bromas suaves y autocríticas sobre la comida del hospital, a menudo insípida y totalmente no identificable, compartiendo anécdotas divertidas sobre sus propias desventuras juveniles y sus torpes, a menudo desastrosos intentos de cocinar antes de que su enfermedad la hubiera confinado inesperadamente al ambiente estéril del hospital. Su risa silenciosa, como una melodía delicada e inesperada en la habitación por lo demás silenciosa, a menudo traía una pequeña sonrisa involuntaria a los labios de Eleanor, un respiro fugaz pero bienvenido del peso persistente de su tristeza. Eleanor se encontró respondiendo con pequeñas sonrisas vacilantes al principio, luego una suave risita, casi olvidada, un sonido que no se había dado cuenta de que había estado latente dentro de ella durante tanto tiempo, una melodía apreciada redescubierta inesperadamente en el lugar más improbable. Ni siquiera podía recordar claramente la última vez que se había reído verdaderamente, un sonido genuino y sincero que no estaba de alguna manera teñido con la tristeza subyacente de sus circunstancias presentes o el enmascaramiento educado de su profunda agitación interior. No podía recordar fácilmente la última vez que realmente había sentido algo más que el dolor sordo de la decepción y el miedo roedor que se había convertido en sus compañeros constantes e inoportunos. Pero la energía juvenil silenciosa pero persistente de Lily, su notable e inquebrantable entusiasmo por la vida que se negaba obstinadamente a ser extinguido por la sombra invasora de su enfermedad, fue sutil e inesperadamente contagiosa. A pesar de la maraña de goteos intravenosos que serpenteaban alrededor de sus brazos y los diversos tubos que los conectaban a las máquinas zumbantes y parpadeantes que monitoreaban silenciosamente sus frágiles cuerpos, Lily de alguna manera logró mantener las cosas notablemente ligeras. Su presencia se convirtió en un pequeño pero significativo faro de calidez inesperada y conexión humana genuina en el ambiente a menudo estéril y aislante de la sala de cáncer. Comenzó a notar las pequeñas formas, casi imperceptibles, en que Lily la ayudaba silenciosa y reflexivamente, a menudo anticipándose a las necesidades de Eleanor incluso antes de que las expresara conscientemente.
Alcanzaba la jarra de agua en la mesita de noche, a menudo demasiado distante, cuando el brazo de Eleanor se sentía pesado por la fatiga y la debilidad, ofreciendo una mano sorprendentemente firme y fuerte cuando Eleanor necesitaba navegar por el corto e inestable viaje al baño. La fuerza juvenil de Lily fue un contraste sorprendente y bienvenido con su propia apariencia frágil, y su asistencia silenciosa siempre se ofreció con una bondad natural y sin pretensiones que tocó a Eleanor profundamente, un lenguaje silencioso y sentido de empatía y cuidado genuino que trascendió los límites de la edad y las circunstancias. Era la primera vez en lo que se sentía como una eternidad que Eleanor no se había sentido total y completamente sola en su arduo viaje. No se había dado cuenta completamente de la profunda profundidad de su desesperada necesidad de una conexión humana genuina hasta que la presencia inesperada de Lily comenzó a llenar lenta pero seguramente el vacío doloroso dejado por la ausencia prolongada y desalentadora de sus hijos. Su corazón todavía dolía con su silencio continuo, con el aguijón de sus promesas incumplidas y la persistente sensación roedora de ser de alguna manera olvidada o relegada a la periferia de sus vidas ocupadas. Pero Lily, a pesar de sus propias luchas considerables y el peso de su propia batalla joven, estaba allí, una presencia constante e inquebrantable, apareciendo de una manera tangible y significativa que Michael y Emily, a pesar de todas sus palabras bien intencionadas pero en última instancia vacías, simplemente no habían hecho. Los días continuaron desarrollándose en su ritmo lento y deliberado dentro de los confines de su habitación de hospital compartida, y con cada uno que pasaba, Eleanor se encontró esperando cada vez más la compañía silenciosa y reconfortante de Lily, la fuerza interior inesperada de la joven, su optimismo inquebrantable que parpadeaba como una llama resistente frente a la adversidad, se convirtió en un ancla reconfortante en el mar turbulento de las complicadas emociones de Eleanor. Comenzó a confiar más profundamente en Lily, compartiendo las ansiedades más pesadas y las decepciones tácitas que había mantenido encerradas en los rincones solitarios de su corazón. Sus arrepentimientos persistentes sobre el pasado, sus miedos roedores sobre el futuro incierto y la profunda tristeza que ensombrecía sus pensamientos cada vez que consideraba su relación fracturada con Michael y Emily. Le habló a Lily sobre Arthur, sobre su vida en Willow Creek, el ritmo cómodo y familiar de sus muchos años juntos, las alegrías silenciosas y las penas compartidas que habían tejido la tela de su vida. Lily escuchó atentamente, sus ojos brillantes a menudo reflejando las propias emociones de Eleanor, ofreciendo una palabra silenciosa de consuelo, un suave asentimiento de comprensión o simplemente una presencia constante y tranquilizadora en la que apoyarse en momentos de particular vulnerabilidad. A cambio, Lily comenzó a compartir más de su propia vida joven, una vida ya marcada por pérdidas y dificultades significativas. Habló con una valentía silenciosa sobre la pérdida de su madre a una edad temprana y la posterior ausencia de un padre que nunca había sido realmente parte de su vida. Contó sus experiencias creciendo en el mundo a menudo impredecible del cuidado de crianza, mudándose de un hogar desconocido y temporal a otro, una infancia caracterizada por la inestabilidad y la profunda ausencia de una familia consistente y amorosa. Eleanor podía sentir el dolor crudo y sin barnizar en la suave voz de Lily, un dolor que resonaba con un tipo diferente, quizás incluso más profundo, de soledad que la suya. Michael y Emily nunca la habían abandonado de la manera literal en que Lily había sido abandonada, pero en esos momentos compartidos de vulnerabilidad y confesión sincera, Eleanor comenzó a comprender el vacío profundo que Lily llevaba dentro, un anhelo humano fundamental por la conexión, la pertenencia y el amor incondicional de una familia. Era un dolor que Eleanor, a su manera, reconoció, una experiencia humana compartida de anhelar algo esencial que había desaparecido. Y así, dentro de los confines tranquilos de su habitación de hospital compartida, comenzó a formarse un vínculo improbable y profundo, un tapiz frágil pero resistente tejido a partir de la vulnerabilidad compartida y la empatía mutua. Dos mujeres, separadas por décadas de experiencia de vida y pasados muy diferentes, encontraron un terreno común inesperado en su necesidad humana compartida de conexión y comprensión. De una manera extraña e imprevista, Lily comenzó a llenar el vacío doloroso dejado por los hijos ausentes de Eleanor, su presencia juvenil un bálsamo sorprendente para el espíritu herido de Eleanor. Se convirtió, en muchos sentidos, en la hija que Eleanor siempre había anhelado, la que realmente la vio, la que se preocupó por ella no por obligación familiar, sino por afecto genuino y un corazón profundamente empático, la que ofreció una presencia constante e inquebrantable cuando Eleanor se sintió total y desgarradoramente sola. Eleanor nunca había buscado conscientemente esta afinidad inesperada, esta fuente sorprendente de consuelo en su hora más oscura, pero una gratitud profunda y floreciente comenzó a florecer en su corazón por esta notable joven que había entrado inesperadamente en su vida y había ofrecido un salvavidas de conexión humana en el paisaje estéril de su enfermedad.
Pero con esta gratitud floreciente y la calidez inesperada de la compañía de Lily vino una verdad inquietante y cada vez más innegable. Una realización marcada y dolorosa de que la conexión profunda e incondicional y el apoyo inquebrantable que tan desesperadamente anhelaba de sus propios hijos tal vez nunca se materializarían realmente de la manera que siempre había esperado. Su ausencia continua, interrumpida por llamadas telefónicas breves y a menudo apresuradas, decía mucho, revelando una verdad dolorosa sobre sus prioridades actuales y la distancia que había crecido entre ellos. Cuanto más reflexionaba Eleanor en silencio sobre su contacto poco frecuente y la larga lista de promesas incumplidas, más comenzaba a comprender que no podía seguir fingiendo, no podía seguir esperando una profundidad de cuidado y presencia que parecían no estar dispuestos o tal vez simplemente no poder ofrecer en este momento crucial de su vida. Se dio cuenta de que necesitaba hacer un cambio fundamental en su propio corazón, ajustar sus expectativas y encontrar consuelo y conexión en los lugares inesperados donde se ofrecía genuinamente. Y en el fondo, con una creciente sensación de claridad, sabía que Lily, esta notable joven que tenía tan poco en el camino de las posesiones mundanas o los lazos familiares tradicionales, le había dado algo mucho más valioso: compañía genuina, apoyo inquebrantable y una profunda sensación de ser vista y verdaderamente cuidada. Esa noche, mientras Eleanor yacía en su cama de hospital, el pitido rítmico de las máquinas un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y la sombra siempre presente de su mortalidad, sus pensamientos se volvieron hacia adentro con una nueva sensación de claridad y resolución. Una decisión significativa comenzó a solidificarse en las profundidades silenciosas de su mente, una decisión que se sentía a la vez radical y profundamente correcta, un acto silencioso de rebelión contra la soledad que había amenazado con consumirla. Haría a Lily su heredera. No se trataba simplemente de posesiones materiales o la modesta propiedad que eventualmente dejaría atrás. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de darle a Lily algo real, algo sólido y tangible, algo que la joven, que había navegado por una vida marcada por la inestabilidad y la pérdida, nunca había poseído verdaderamente antes. Una sensación de seguridad, una expresión tangible del impacto profundo e inesperado que había tenido en la vida de Eleanor. Un reconocimiento de la conexión genuina que habían forjado en el crisol de su enfermedad compartida. Y al tomar esta decisión significativa, Eleanor supo, con una certeza silenciosa, que estaría haciendo una declaración poderosa, no solo a Michael y Emily, un reconocimiento silencioso de su ausencia y las consecuencias de su negligencia, sino también a sí misma. Una recuperación de la agencia y una declaración de su propia dignidad de conexión y cuidado genuinos. Por primera vez en lo que se sintió como una eternidad, un frágil parpadeo de esperanza comenzó a encenderse dentro de su corazón cansado, una sensación de propósito emergiendo de las profundidades de su soledad. El peso de su decisión se sintió significativo, pero innegablemente correcto, un acto silencioso de empoderamiento frente a su vulnerabilidad. A medida que la noche se hizo más profunda, Eleanor se quedó dormida, la imagen del rostro amable y compasivo de Lily una presencia reconfortante e inesperada en sus pensamientos. La decisión le había llegado con una claridad repentina, pero las profundidades silenciosas de su corazón, Eleanor supo, con certeza inquebrantable, que era la única elección verdadera y auténtica que le quedaba. No podía seguir esperando que sus hijos la vieran verdaderamente, que se presentaran verdaderamente de la manera que tan desesperadamente necesitaba. Les había dado toda una vida de amor incondicional y apoyo inquebrantable, y ahora, en su hora de mayor necesidad, sin darse cuenta le habían mostrado dónde se encontraba realmente en sus vidas. Al día siguiente, Eleanor resolvió, comenzaría a corregir las cosas, por sí misma y por la joven que se había convertido en su familia inesperada. La resolución silenciosa que se asentó sobre Eleanor en los días posteriores a su sentida conversación con Lily sobre la revisión de su testamento fue un cambio tangible y profundo, una sensación de finalmente recuperar la agencia sobre su propia narrativa a medida que se desarrollaban los capítulos finales de su vida. Lily, inicialmente abrumada y sintiéndose profundamente indigna de un gesto tan significativo, finalmente se sintió conmovida más allá de las palabras por la convicción inquebrantable de Eleanor y la profundidad de la confianza depositada en ella. La atmósfera estéril de la habitación del hospital de Portland pareció suavizarse ligeramente a raíz de esta comprensión silenciosa entre ellos. En los días siguientes, Eleanor, con un nuevo sentido de propósito, diligentemente hizo los arreglos necesarios con la señora Albrecht, la abogada amable y empática que manejó sus asuntos con notable sensibilidad y una comprensión genuina de los deseos de Eleanor. Las ruedas legales comenzaron a girar con una eficiencia silenciosa, un zumbido sutil de actividad que proporcionó un marcado contraste con la quietud emocional a menudo pesada que impregnaba la habitación del hospital de Eleanor.
El silencio de Michael y Emily, sin embargo, siguió siendo un signo de interrogación pesado y tácito que colgaba en el aire estéril, dejando a Eleanor prepararse para la inevitable tormenta emocional que sabía que eventualmente podría romper la frágil paz que había comenzado a cultivar. Cuando Michael finalmente llegó al lado de Eleanor, su rostro una máscara tensa de ira apenas reprimida e incredulidad profunda, el aire estéril del hospital pareció crepitar con acusaciones tácitas. Sus preguntas fueron agudas, su tono acusatorio, su incapacidad para comprender la decisión de su madre irradiando de él como una fuerza palpable. La visita de Emily siguió un patrón similar, su resentimiento envuelto en una fina capa de preocupación herida y una sensación desconcertada de derecho. Eleanor, sin embargo, respondió a sus preguntas agitadas con una resolución silenciosa e inquebrantable, su fuerza interior reforzada por el apoyo constante y tácito de Lily, cuya presencia silenciosa a su lado sirvió como un testimonio silencioso de un vínculo que sus propios hijos, a través de su ausencia, sin darse cuenta habían ayudado a forjar. La batalla legal subsiguiente, aunque emocional y físicamente agotadora para Eleanor, se convirtió no solo en una lucha por su modesta propiedad, sino en una lucha conmovedora e inesperada por la definición misma de su familia elegida y la validación de sus deseos finales profundamente personales. A lo largo de los procedimientos legales, a menudo tensos y cargados emocionalmente, Eleanor, aunque su fuerza física disminuía con cada día que pasaba, testificó con una dignidad silenciosa y una convicción inquebrantable que resonó profundamente dentro de la sombría sala del tribunal. Habló de la conexión genuina y profundamente significativa que compartía con Lily, un vínculo forjado en el crisol de la vulnerabilidad compartida y la bondad inesperada, y lo contrastó con la profunda sensación de aislamiento y abandono que había experimentado durante su enfermedad prolongada, un periodo marcado por la ausencia desalentadora de sus propios hijos. Lily, a lo largo de los testimonios a menudo acusatorios y emocionalmente crudos, siguió siendo el ancla firme de Eleanor, su fuerza juvenil y su compostura silenciosa una fuente constante de tranquilidad para la frágil pero resuelta Eleanor. Las semanas se convirtieron lentamente en meses, la sala del tribunal estéril se convirtió en un escenario improbable y conmovedor para el desenredo de lazos familiares largamente sostenidos y la forja inesperada de una conexión nueva y profundamente significativa. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad de maniobras legales y tensión emocional, llegó el tan esperado día del fallo del juez. La sala del tribunal estaba llena de una palpable sensación de anticipación, el aire pesado con ansiedades tácitas y resentimientos persistentes. Eleanor, con su mano frágil apretada con fuerza en el agarre tranquilizador de Lily, esperó con una dignidad silenciosa el pronunciamiento que determinaría el capítulo final de sus deseos. La jueza, una mujer reflexiva y compasiva cuyos amables ojos a menudo se habían posado en Eleanor durante su sincero testimonio, pronunció su veredicto cuidadosamente considerado. Reconoció el vínculo familiar innegable y de por vida entre Eleanor y sus hijos biológicos, pero también subrayó enfáticamente el derecho fundamental e inalienable de Eleanor a tomar sus propias decisiones con respecto a la disposición de su patrimonio, particularmente a la luz de las circunstancias específicas y convincentes de su enfermedad y el cuidado demostrable y genuino brindado por Lily durante un tiempo de necesidad profunda e innegable. En un fallo claro y decisivo que resonó en la silenciosa sala del tribunal, la jueza confirmó la validez del testamento revisado de Eleanor. Lily fue declarada la única beneficiaria del patrimonio de Eleanor. Una ola visible de alivio profundo y cansado inundó a Eleanor, seguida de una profunda y duradera sensación de paz ganada con esfuerzo. Había hecho, contra una considerable oposición emocional y legal, finalmente lo que realmente creía que era correcto, un acto silencioso de desafío contra la soledad que había amenazado con consumirla. Michael y Emily, sus rostros un tapiz complejo e ilegible de incredulidad atónita, resentimiento persistente y tal vez un parpadeo incipiente de arrepentimiento, salieron de la sala del tribunal en un silencio pesado y derrotado, el profundo peso del fallo del juez aparentemente asentándose sobre sus hombros como una carga inoportuna. En las tranquilas secuelas de la batalla legal cargada emocionalmente, la vida dentro de los confines estériles del hospital se asentó lentamente en un ritmo más tenue y predecible. Las llamadas telefónicas y los correos electrónicos airados y acusatorios de Michael y Emily cesaron abruptamente, reemplazados por un silencio inquietante y pesado que decía mucho sobre el estado profundamente fracturado de sus lazos familiares y el profundo abismo que ahora los separaba. Eleanor supo, con una certeza silenciosa que resonó profundamente dentro de ella, que si bien la lucha legal podría haber terminado, las profundas heridas emocionales tal vez nunca sanarían por completo.
A medida que la salud física de Eleanor continuó su lento e inevitable declive, la devoción y el cuidado inquebrantable de Lily se profundizaron. Su presencia juvenil se convirtió en una fuente aún más firme de consuelo y fuerza silenciosa. A menudo hablaban del sueño largamente acariciado de Eleanor de encontrar un refugio tranquilo, una pequeña cabaña escondida lejos del ruido implacable y la energía exigente de la ciudad. A pesar de su propia juventud y la vasta extensión de posibilidades abiertas que se encontraban ante ella, Lily abrazó el sueño de Eleanor de todo corazón, su propio deseo de una conexión genuina y amorosa superando cualquier ambición personal. A medida que los colores vibrantes del otoño comenzaron su lento desvanecimiento, Eleanor, con la suave ayuda de Lily, hizo el viaje final desde el hospital estéril a su pequeña y acogedora cabaña ubicada junto a un lago tranquilo en las afueras de Portland. El aire era fresco y limpio, llevando el aroma reconfortante del pino y la tierra húmeda, el profundo silencio del entorno natural un bálsamo relajante para el alma cansada de Eleanor. La cabaña, con sus habitaciones bañadas por el sol con vistas al agua brillante y el suave chapoteo de las olas contra la orilla, se convirtió rápidamente en su santuario preciado. Michael y Emily nunca cruzaron su umbral acogedor. En los últimos días de Eleanor, cuando la belleza tranquila del invierno envolvió gradualmente el paisaje, proyectando una prístina manta blanca sobre las colinas ondulantes y la superficie tranquila y reflectante del lago, una paz profunda y serena se asentó sobre ella. Tomando la mano de Lily, su mirada llena de un afecto profundo y duradero que trascendió los simples lazos de sangre, reconoció la familia inesperada y profundamente apreciada que había encontrado en las circunstancias más improbables. «Encontré a mi familia después de todo. ¿No es así, mi querida?», susurró suavemente, una sonrisa tenue pero genuina adornando sus labios, un testimonio de la alegría silenciosa que Lily había traído a su vida. Los propios ojos juveniles de Lily se llenaron de lágrimas brillantes, una mezcla conmovedora de tristeza por la pérdida inminente y un amor profundo y duradero por la mujer que tan inesperadamente y por completo había cambiado su vida. «Sí, Eleanor», respondió, su voz espesa de emoción pero imbuida de una certeza inquebrantable. «Sí, lo hiciste. Nos encontramos». Eleanor falleció pacíficamente mientras dormía, rodeada por la belleza tranquila del hogar que había llegado a amar y el amor inquebrantable y devoto de la joven que se había convertido en su hija en espíritu, su familia inesperada y apreciada. En los días y semanas tranquilos que siguieron al fallecimiento de Eleanor, Lily lloró profundamente la pérdida de su amada compañera, pero encontró un consuelo profundo y duradero en la riqueza de recuerdos hermosos y preciados que habían creado juntas dentro de las cálidas y acogedoras paredes de su pequeña cabaña junto al lago. Honró los deseos finales de Eleanor con meticuloso cuidado y profundo respeto, asegurando que sus asuntos se manejaran exactamente como ella lo había deseado tan clara y reflexivamente. Meses después, cuando los colores vibrantes de la primavera pintaron el paisaje con la promesa de nuevos comienzos, Lily a menudo se encontraba sentada en silencio en el porche de la cabaña, la suave calidez del sol en su rostro un abrazo reconfortante. El aire zumbaba con las melodías alegres de los pájaros cantores que regresaban y llevaba la dulce fragancia de las lilas en flor, una sinfonía de renovación que se hacía eco de la alegría silenciosa y la paz duradera que lenta y suavemente había regresado a su propio corazón. En sus manos, a menudo sostenía una fotografía desgastada y atesorada, una instantánea sincera de Eleanor y ella misma, capturada durante uno de sus días más felices pasados junto al lago tranquilo, ambos rostros grabados con afecto genuino y una comprensión profunda y tácita que trascendió los límites de la edad y las circunstancias. Los desafíos legales anticipados y temidos de Michael y Emily eventualmente cesaron silenciosamente, desvaneciéndose como los restos de una tormenta olvidada. Tal vez, en la tranquila soledad de sus propias vidas, confrontados con la finalidad irreversible del fallecimiento de su madre y la fuerza inquebrantable de sus convicciones, finalmente habían llegado a un lugar de comprensión silenciosa, o al menos, una aceptación a regañadientes de la decisión profundamente personal y en última instancia pacífica de su madre. Lily no se detuvo en sus posibles arrepentimientos o resentimientos persistentes, su enfoque firmemente arraigado en el legado perdurable de amor y conexión que Eleanor tan generosamente le había otorgado. En el abrazo inesperado de la familia elegida de Eleanor, Lily había encontrado no solo un hogar físico, sino una profunda y duradera sensación de pertenencia, una conexión profunda y significativa que trascendió los lazos tradicionales y a menudo frágiles de la sangre y las expectativas sociales. La pequeña y acogedora cabaña junto al lago, una vez un lugar de soledad tranquila después del fallecimiento de Eleanor, ahora estaba llena de los ecos preciados de risas, historias compartidas susurradas junto al fuego crepitante y la calidez tangible de un amor incondicional que había florecido en las circunstancias más inesperadas.
El recuerdo del hogar frío en la casa de Willow Creek, un símbolo conmovedor del aislamiento de Eleanor en sus últimos años con su familia biológica, ahora sirvió como un contraste marcado y poderoso con la calidez perdurable que impregnaba cada rincón de la pequeña cabaña junto al lago. Aquí, un nuevo tipo de familia se había encendido con amor. Una familia construida no sobre la obligación o la expectativa, sino sobre la fuerza perdurable de una afinidad inesperada, un testimonio poderoso y conmovedor del poder perdurable de la conexión humana genuina y la verdad profunda de que la familia no siempre se define por la casualidad de la sangre, sino por el amor ilimitado e inquebrantable que une a dos corazones afines de la manera más sorprendente y significativa. Y en esa paz tranquila y duradera, rodeada por la belleza tranquila del mundo natural que Eleanor también había llegado a apreciar profundamente, Lily supo con una certeza profunda e inquebrantable que la historia de Eleanor, su historia compartida, finalmente había llegado a una conclusión satisfactoria, significativa y en última instancia esperanzadora. Un triunfo silencioso del corazón sobre las expectativas a menudo inflexibles de la tradición.